¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando pilotos experimentados, guardias de seguridad y controladores aéreos se enfrentan a algo que desafía toda lógica? Esta noche te llevaremos a través de 4 encuentros extraordinarios que cambiaron para siempre la vida de quienes los presenciaron. En los cielos de Argentina, una esfera azul pulsante persiguió a un avión comercial mientras las luces del aeropuerto se apagaban misteriosamente. En las profundas aguas de un lago sueco, algo metálico se sumergió ante los ojos de testigos que jamás olvidarían lo que vieron. Sobre Alaska, un piloto japonés se encontró cara a cara con objetos que desafiaban las leyes de la física, y en una villa italiana, un guardia de seguridad vivió una experiencia que lo marcaría de por vida. Estas no son simples historias, son testimonios documentados, investigados y respaldados por evidencia que permanece sin explicación hasta el día de hoy. Acompáñanos en este viaje nocturno donde la realidad y lo imposible se entrelazan, donde profesionales capacitados enfrentaron lo inexplicable y donde cada encuentro dejó más preguntas que respuestas. Bienvenidos a Ecos del Misterio Infinito. La esfera azul de Baralos. En la fría noche del 1 de agosto de 1095, las estrellas brillaban como cristales incrustados sobre el cielo argentino de Baralos. Desde la cabina del vuelo 64, el capitán Jorge Palano apretó su agarre en los controles mientras las luces de la ciudad emergían abajo, esparcidas por las estribaciones de los Andes como un collar luminoso. Era cerca de medianoche y Palano, un veterano piloto comercial de Aerolíneas Argentina, había guiado innumerables vuelos a través de cielos nocturnos como este. Pero esta noche no sería como las otras. El Boeing 727 descendía constantemente hacia el aeropuerto de Baralos, cuya pista, anidada entre lagos y picos nevados, era notoria por sus corrientes de viento impredecibles. Mientras Palano iniciaba la lista de verificación de aproximación final, las luces de navegación de la aeronave se reflejaban contra las nubes bajas que rodaban desde las laderas montañosas. Entonces, las luces parpadearon, solo por un segundo, pero Palano lo notó. El panel de instrumentos se apagó y luego volvió a encenderse. Frunció el ceño y verificó los sistemas. No había luces de advertencia ni alertas. Aún así, llamó a la torre. Torre Baralos, aquí vuelo 6074, estamos en aproximación final. Las luces acaban de parpadear. Por favor, confirmen estado de la pista. La voz del otro lado sonaba tensa. Vuelo 6074. Manténganse en espera. Reportado corte de energía en el aeropuerto. Generadores entrando en línea. Palano se inclinó hacia adelante, escaneando la pista adelante. Entonces su copiloto habló bruscamente. ¿Qué es eso? Palano se giró. A la izquierda de la aeronave, tal vez a 1000 pies de distancia y acercándose rápidamente, había una esfera, brillante, azul y pulsante. Se movía paralela a su descenso. No subía, no bajaba, sino que mantenía el ritmo silenciosa. Sin motores visibles, sin luces de navegación, solo ese resplandor cobalto inquietante que parpadeaba ligeramente en los bordes como si estuviera rodeada por un espejismo de calor. Los pilotos no hablaron, simplemente observaron. La esfera se acercó más, luego se detuvo en el aire abruptamente, como si hubiera golpeado una pared invisible. Después retrocedió, permitiendo que la aeronave pasara, solo para reanudar el ritmo un momento después. Vuelo 6074, Palano llamó a la torre. Estamos siendo seguidos por un objeto desconocido. Luz azul brillante sin identificación, sin transpondedor. Aproximadamente a nuestra altitud, unos 300 metros a babor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vino la voz otra vez, calmada pero forzada. Confirmado, vuelo 6074. Tenemos visual desde tierra. Objeto observado cerca de su aeronave. Abajo en el aeropuerto de Baralos,
El personal de la torre de control también había presenciado la extraña esfera azul flotando cerca de la pista justo cuando el avión se aproximaba. Es más, todo el aeropuerto había sufrido una falla de energía súbita e inexplicable momentos antes de que apareciera el objeto. Los sistemas de respaldo habían fallado en responder al principio, solo quedaba la iluminación de emergencia. Palano tuvo pocas opciones. Inició una maniobra de ida y vuelta. Mientras el Boeing 727 se alejaba del aeropuerto, la esfera azul permaneció a su lado. No agresiva, no evasiva, pero constante. Entonces, tan rápidamente como había llegado, se desvió directamente hacia arriba, acelerando con velocidad imposible hacia la atmósfera superior, desvaneciéndose entre las estrellas. La aeronave dio la vuelta y esta vez aterrizó de forma segura. Las luces de emergencia los guiaron. Una vez en la pista, Palano, su copiloto y varios auxiliares de vuelo dieron relatos coincidentes a las autoridades aeroportuarias. Al principio, la historia se mantuvo en silencio, pero se filtró. Los medios locales la captaron en 24 horas, luego las cadenas nacionales. Palano accedió a entrevistas, relatando con calma lo que había visto. Siempre la misma historia sin adornos. No era un avión, dijo a los reporteros, no era un globo meteorológico, se movía con inteligencia, actuaba con conciencia. La Fuerza Aérea Argentina lanzó una investigación. Confirmaron contacto de radar con un objeto desconocido en el mismo momento y lugar del incidente. Las autoridades de aviación civil reconocieron el apagón del aeropuerto, pero no pudieron explicar el momento o la falla de los sistemas de respaldo. Testigos en tierra, incluyendo personal del aeropuerto y civiles cerca de la pista, dieron descripciones consistentes. Un orbe azul brillante moviéndose silenciosa y precisamente. Tal vez, lo más escalofriante fue el testimonio de otro piloto. Una tripulación militar volando cerca reportó haber visto el mismo objeto en el espacio aéreo minutos antes del encuentro del vuelo 60. Un técnico de servicio en el aeropuerto de Baralos describió las luces del panel de control atenuándose justo antes de la vista. Era como si todo se estuviera drenando, dijo. Energía, comunicación, incluso las radios daban estática. Los informes oficiales se quedaron cortos de declarar el objeto como el término usado fue fenómeno aéreo desconocido, pero los investigadores admitieron que nada convencional coincidía con el comportamiento de vuelo o la apariencia del objeto. Para Palano, el incidente cambió su vida. Continuó volando, pero la experiencia cambió su perspectiva sobre la aviación y los cielos. A lo largo de los años, se mantuvo consistente en su relato, nunca buscando ganancias, nunca cambiando su historia. Apareció más tarde en conferencias internacionales de ovnis, presentando con calma los hechos de esa noche sin exageración. No estaba solo haciéndolo. Varios otros miembros de la tripulación eventualmente hablaron. El avistamiento del lago Antén. El aire estaba quieto esa tarde en el borde del lago Antén. El lago, un tramo sereno de agua, metido en los densos bosques del condado de Västergötland, reflejaba la luz desvaneciente del cielo sueco de verano. Eran casi las 10 de la noche, pero el crepúsculo persistía. Tonos naranjas suaves rozaban las copas de los árboles, insectos zumbaban bajo el suelo, y el crujido tenue de una fogata, donde dos amigos, Kjell Nielsen y Bengt Svensson, se sentaban junto a la orilla, tomando café y observando las ondas suaves del lago. Eran amantes de la naturaleza, no buscadores de emociones. Ambos trabajaban en empleos modestos en Alingsås, un pueblo a solo 30 kilómetros al sur, y habían hecho de este viaje de campamento una tradición anual, un retiro silencioso de la rutina. Esta noche, como tantas otras, se suponía que sería sin eventos, pero lo que pasó en los siguientes 30 minutos se convertiría en uno de los encuentros ovni más creíbles y desconcertantes en la historia de Suecia. Kjell acababa de ponerse de pie para echar más leña al fuego cuando un cambio súbito en la atmósfera los hizo pausar a ambos. Los grillos dejaron de cantar. El aire, una vez lleno del murmurio de la noche, se volvió silencioso, antinatural. Entonces,
vino la luz. Flotando justo sobre los árboles en la orilla opuesta, emergió un objeto metálico. Tenía forma de disco, tal vez 10 metros de diámetro, con una superficie gris opaca que reflejaba poco de la luz diurna que un resplandor rojizo, tenue pulsaba desde su parte inferior, iluminando el dosel del bosque debajo. Kjell instintivamente se agachó mientras Bengt se quedó parado, congelado, mirando a través del lago con incredulidad. El objeto se movía lentamente al principio, deslizándose con suavidad antinatural, sin sonido, sin propulsión visible. Entonces, descendió, no hacia los árboles, sino directamente al agua. Un chapoteo resonó a través del lago, no violento, más como algo pesado asentándose suavemente en la superficie. El objeto no se hundió inmediatamente. Por unos segundos, flotó parcialmente sumergido, la parte superior aún visible, el resplandor rojo atenuándose. Luego desapareció bajo la línea de agua. Aturdidos, los dos hombres corrieron al borde del lago. El agua donde el objeto había entrado estaba burbujeando ligeramente como si hubiera sido perturbada. Un olor tenue, ozono, tal vez algo metálico, colgaba en el aire. Kjell miró a Bengt. Ninguno dijo una palabra. No había marco de referencia para lo que acababan de ver. Después de varios minutos de silencio, comenzaron a hablar, tratando de darle sentido. No era un helicóptero, no había ruido de rotor, no era un avión, sin alas, sin fuselaje, no se movía como nada hecho por el hombre. Se quedaron junto al lago mucho después de medianoche, esperando, pero el objeto nunca resurgió. Al día siguiente, empacaron y condujeron de vuelta a Linzas, inseguros de si reportar el avistamiento, pero eventualmente contactaron a la policía. Su historia fue recibida con escepticismo hasta que un testigo independiente se presentó. Un granjero de una propiedad cercana había estado cuidando a sus animales esa noche, y también vio la extraña luz descender sobre él. Describió el mismo resplandor rojizo, el movimiento silencioso y el chapoteo extraño. Su relato coincidía con el de Kjell y Bengt en detalle, incluyendo la hora. Con múltiples testigos oculares, el militar sueco tomó interés silencioso en el caso. En semanas, un grupo de buzos navales llegó al lago Anten. No emitieron declaraciones públicas, ni confirmaron su presencia a los medios, pero varios locales presenciaron vehículos militares cerca del lago y reportaron ver barcos con equipo de sonar escaneando el área. Kjell y Bengt fueron pedidos a dar declaraciones formales y lo hicieron voluntariamente. Ambos se sometieron a entrevistas separadas y sus historias resistieron el escrutinio. Semanas después, comenzaron a circular rumores de que los buzos habían descubierto un área de vegetación quemada en el lecho del lago. Varias plantas sumergidas habían sido reportadamente dañadas o hervidas instantáneamente, sugiriendo que se había aplicado calor intenso. Sin embargo, nunca se liberó un informe militar oficial, y cualquier evidencia física fue clasificada o silenciosamente removida. El encuentro del vuelo HAL 1800 dentro de la cabina del vuelo UN-18 de Japan Airlines. El capitán Kenshu Terauchi miraba adelante a través del parabrisas. Los picos nevados de la cordillera de Alaska se desvanecían detrás de ellos. El avión, un Boeing 747 carguero, estaba pesado con carga electrónica con destino de París a Tokio, ahora pasando por el espacio aéreo americano en ruta a Anchorage para reabastecimiento. Todo sobre el vuelo había sido rutinario. Terauchi, un piloto veterano con más de 10.000 horas en el cielo, estaba relajado. La luz del sol se inclinaba baja en el horizonte, proyectando un tono dorado suave a través de las capas de nubes delgadas. Su tripulación, el copiloto Takanori Tamefuchi y el ingeniero de vuelo Yoshio Tsukuba, charlaban suavemente detrás de él. Entonces, sin advertencia, el mundo cambió. «Capitán, mire», dijo Tamefuchi, señalando por la ventana izquierda. Terauchi se inclinó. Al principio, no vio nada. Entonces, dos orbes pálidos aparecieron contra el telón de fondo de las estrellas, brillando ámbar, moviéndose con velocidad imposible.
No eran como ninguna aeronave que Terauchi hubiera visto jamás. Los objetos volaron junto al 7047, ligeramente abajo y adelante. Pulsaban con luz, cambiando de forma, alargándose y luego comprimiéndose casi como si estuvieran vivos. Cada vez que el capitán parpadeaba, parecían moverse, sacudiéndose, cambiando, deslizándose en el aire sin turbulencia. Radió al centro de Anchorage: tenemos tráfico, 2 objetos no identificados moviéndose con nosotros a nuestra altitud. La voz del otro lado estaba calmada pero claramente tomada por sorpresa. Roger, Japan Air, y enteren, sin tráfico en su vecindad. Repita, sin tráfico conocido, pero tenemos confirmación visual. 2 objetos, repitió Terauchi. Entonces los objetos se lanzaron hacia adelante, sobrepasando al 7047 y posicionándose directamente enfrente de él, casi 500 pies de distancia. Una luz cegadora se derramó en la cabina, tan intensa que Terauchi tuvo que proteger sus ojos. Los instrumentos comenzaron a parpadear. Estática se arrastraba a través del radar. Terauchi los describió como 2 pares de luces, como fuego saliendo de propulsores. La tripulación observó con asombro, mientras los objetos mantuvieron formación por varios minutos, pulsando con energía antes de desaparecer abruptamente. Pero no había terminado. Momentos después, un objeto mucho más grande apareció detrás de ellos. Una forma oscura masiva que empequeñecía al set. Terauchi más tarde lo compararía con una nave madre, describiéndola como del tamaño de 2 portaaviones apilados juntos. El objeto no emitía luz, era sólido, oscuro y con forma de nuez aplanada, una silueta masiva contra el cielo que se desvanecía. Para entonces, la tripulación estaba visiblemente conmocionada. Terauchi solicitó un cambio de curso, centro de Anchorage, solicitando una desviación de 15 grados para evitar el objeto. Se otorgó el permiso. El 7047 se desvió de su ruta original, pero el objeto siguió. Luego vino otra solicitud, solicitando descenso al nivel de vuelo tren. Aprobado. El 7047 bajó a altitud, pero de nuevo, el objeto mantuvo el ritmo. El radar de la Fuerza Aérea en la base aérea Elmendorf y la estación de radar de la FAA en Anchorage confirmaron un segundo retorno de radar, un objeto sólido moviéndose. En un punto, los técnicos de radar reportaron un objetivo primario en la vecindad del 7047 sin transpondedor y sin plan de vuelo conocido. La FAA más tarde reconoció que tanto el radar militar como civil captaron lecturas anómalas que se alinearon con el reporte de la aeronave. Eventualmente, cuando el avión se acercó al espacio aéreo de Anchorage, el objeto desapareció de la vista. Terauchi aterrizó de forma segura. La tripulación, físicamente ilesa pero conmocionada, dio reportes inmediatos al personal de la FAA y militar. La historia podría haber permanecido enterrada, otro eco de radar desestimado en registros clasificados, si no fuera por lo que pasó después. El capitán Terauchi, a diferencia de muchos pilotos antes que él, se hizo público, dio entrevistas, describió el encuentro en detalle y ofreció dibujos de lo que había visto. Fluido en inglés, respetuoso y calmado en comportamiento, Terauchi se convirtió en la cara de uno de los eventos ovni más extraordinarios en la historia de la aviación. No afirmó alien, no ofreció teorías salvajes, simplemente describió los hechos, lo que él y su tripulación habían presenciado, lo que sus instrumentos registraron y lo que el radar corroboró. ¿Te has dado cuenta de cómo estos encuentros comparten algo en común? Profesionales experimentados, evidencia técnica y un silencio oficial que deja más preguntas que respuestas. Si esta travesía nocturna por lo inexplicable te está atrapando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Ecos del Misterio Infinito y déjanos saber en los comentarios cuál de estos casos te ha impactado. Las abducciones de Zanfreda, los faros del Fiat, atravesaron la densa niebla que se curvaba a través de las montañas Lagarinas, iluminando cintas estrechas de asfalto y muros de piedra congelados. La medianoche se acercaba en el pueblo de Torriglia, y el camino a la finca de vacaciones, remota conocida como Villa Asa Nostra, estaba desierto, sin otros autos,
sin sonidos, solo el zumbido del motor y el crujido ocasional de neumáticos sobre hielo. Dentro del pequeño vehículo de patrulla de seguridad, Pier Fortunato Zanfreda apretó el volante más fuerte de lo usual. No sabía por qué, pero algo se sentía mal. Minutos después, se estacionó y salió. Las botas se hundían en el suelo húmedo, las linternas cortaban la oscuridad. El aire era denso, casi cargado. Una presión extraña se construía en sus oídos, como si la atmósfera misma estuviera reaccionando a algo invisible. Su aliento se empañaba ante él en ráfagas cortas e inquietas mientras se acercaba a los terrenos de la villa. Entonces, el silencio se hizo pedazos. Un movimiento rápido, masivo, agitó los arbustos. Zanfreda se detuvo. Su luz captó algo que no debería haber estado allí. Figuras imponentes de casi 3 metros de altura, paradas inmóviles entre los arbustos. Su piel era escamosa y verdosa, sus ojos brillaban amarillo. Llevaban trajes metálicos voluminosos, siseando débilmente. La boca de Zanfreda se secó. Alcanzó su pistola, pero antes de que pudiera desembandar, una luz blanca abrasadora lo envolvió. Gritó. La radio en su auto crepitó a la vida. Zanfreda, responda. Sin respuesta, solo estática. Y luego, enormes, terribles seres. Están aquí. La transmisión se cortó. Cuando los carabinieri lo encontraron una hora después, el motor del auto patrulla aún estaba funcionando. Zanfreda se sentaba adentro, temblando, incapaz de hablar. Sus ojos anchos con terror, marcas de quemaduras manchaban su uniforme. Su pistola estaba de vuelta en su funda, intocada, aunque no tenía memoria de haberla recuperado. El informe oficial listaría la hora como ese momento marcó el comienzo de uno de los casos de abducción alienígena más escalofriantes y bien documentados en la historia europea. En las horas que siguieron, Zanfreda intentó relatar lo que había pasado. Habló de ser levantado a una nave por una columna de luz cegadora, de estar rodeado por enormes seres reptilianos que se comunicaban telepáticamente. Dijeron que eran de la tercera galaxia, un planeta orbitando. Habían estado observando, estudiando, esperando, y él había sido elegido. La tormenta mediática comenzó casi inmediatamente. Los principales periódicos de Italia publicaron titulares sobre el guardia de seguridad aterrorizado, que afirmaba haber conocido extraterrestre. Muchos se burlaron, pero el informe de los carabinieri disponible públicamente habló de shock emocional, trazas físicas y un relato serio y consistente. Fue suficiente para atraer la atención de investigadores, psicólogos y escépticos por igual. En las semanas que siguieron, Zanfreda se sometió a una serie de sesiones de hipnosis bajo la guía del Dr. Mauro Moretti del Centro Internacional de Hipnosis Médica en Milán. Estas sesiones fueron grabadas y analizadas. Bajo hipnosis, Zanfreda describió múltiples abducciones, cada vez proporcionando detalles nuevos y consistentes. Habló de paneles brillantes, maquinaria alienígena y una advertencia clara: los humanos no estaban listos para el contacto. Las descripciones nunca vacilaron. Los seres eran enormes, al menos 9 pies de altura, con piel rugosa, manos con garras y ojos brillantes. Su tecnología estaba más allá de la comprensión, y sin embargo, su tono era extrañamente clínico, incluso frío. En una sesión, Zanfreda se quebró en lágrimas, recordando cómo una criatura había insertado una esfera clara en su cráneo. Era para monitorearlo, dijeron. Su papel no era solo como testigo, sino como mensajero involuntario. Más inquietantes aún eran las desapariciones repetidas. En varias ocasiones en 1929 y 1980, Zanfreda desapareció de su ruta de patrulla, solo para ser encontrado horas después, en ubicaciones distantes, aturdido, empapado en sudor y sufriendo de amnesia. Durante un incidente, otros guardias reportaron ver una luz extraña dispararse al cielo momentos antes de que la radio de Zanfreda se silenciara. Cuando fue encontrado, apenas podía hablar. Los investigadores documentaron los casos minuciosamente. Muestras de suelo del sitio original estaban comprimidas
y ligeramente quemadas, indentaciones semicirculares en la tierra sugerían la presencia de un objeto extremadamente pesado. Testigos del pueblo reportaron luces extrañas en el cielo la noche de la primera abducción. Un local, un mecánico llamado Carlo Rossi, dijo que su perro ladró salvajemente y se negó a acercarse al área boscosa cerca de la villa por días. Sin embargo, tal vez la evidencia más convincente era Zanfreda mismo. Nunca buscó dinero, fama o publicidad. Rechazó ofertas de libros, rechazó la mayoría de las apariciones en medios. Cuando finalmente apareció en televisión italiana a mediados de los años 80, era claro que estaba incómodo. Sus manos temblaban y sus ojos se movían nerviosamente mientras relataba su historia una vez más. A pesar de esto, su relato permaneció sin cambios. El periodista Rino Di Stefano, quien investigó el caso por más de una década, entrevistó a Zanfreda numerosas veces y revisó archivos policiales oficiales, cintas de hipnosis y declaraciones de testigos corroborantes. Se convenció de que Zanfreda creía cada palabra que decía y había sufrido tremendamente por ello. Di Stefano publicó múltiples artículos y un libro compilando la vasta documentación detrás del caso. El público permaneció dividido. Los escépticos argumentaron que Zanfreda pudo haber sufrido alucinaciones o trauma psicológico, aunque evaluaciones extensas de salud mental en el momento no encontraron signos de psicosis o de... Otros creyeron que su historia encajaba demasiado cerca con relatos emergentes de abducciones alienígenas alrededor del mundo para ser coincidencia. En el pequeño pueblo de Torriglia, donde las colinas aún están silenciosas y los caminos aún se tuercen a través de las montañas, permanecen los recuerdos de esa extraña noche de invierno. Una pequeña placa cerca de la villa ahora marca el supuesto sitio de aterrizaje, colocada allí no como prueba, sino como reconocimiento del testimonio inquebrantable de un hombre. Zanfreda, ahora retirado y viviendo en la oscuridad, rara vez habla públicamente más, pero nunca se retractó. En una entrevista rara décadas después, dijo silenciosamente: "No quería esto, aún deseo que nunca hubiera pasado, pero no puedo olvidar lo que vi, y nunca lo haré". El caso permanece abierto, tanto literal como figurativamente. Nadie ha podido desprobar el relato de Zanfreda, y tal vez esa es la parte más inquietante de todas. Si lo que afirmó era verdad, entonces no estamos solos, y alguien o algo eligió a un vigilante nocturno, solitario en un pueblo de montaña para recordarnos ese hecho. Los años posteriores al encuentro del vuelo HAL 1018 fueron difíciles para el capitán Terauchi. Japan Airlines lo trasladó a un trabajo de escritorio poco después del incidente, citando preocupaciones sobre su juicio. La decisión fue recibida con críticas por pilotos, sindicatos y el público. Muchos lo vieron como castigo por decir la verdad. Después de varios años, Terauchi fue reinstalado y continuó volando hasta su jubilación. Nunca cambió su historia. Durante décadas, el vuelo 1018 ha permanecido como un pilar de los casos de aviación OVNI, notable no solo por sus múltiples testigos y datos de radar, sino por la rara confluencia de reconocimiento civil y militar. Hay muy pocos incidentes OVNI en los que tanto la tripulación aérea como la corroboración de radar estén tan estrechamente alineadas. Incluso los escépticos luchan con este caso, ya que desafía las tácticas de despido usuales. No hay gas de pantano, no hay anomalías atmosféricas, solo un piloto experimentado, un objeto desconocido masivo y un vuelo que cambió la conversación sobre lo que realmente vuela en nuestros cielos. Lo que hizo este caso tan diferente no fue la magnitud del avistamiento, sino su credibilidad. Kenju Terauchi no era un hombre persiguiendo titulares, no era propenso a la fantasía, era por todas las cuentas el tipo de piloto que querrías a cargo cuando las cosas van mal, calmado, deliberado y enfocado. Y en sus ojos, lo que vio esa noche no fue un error, no fue un malentendido, era real, y voló junto a él a través del silencio congelado de Alaska. Observó, estudió y se desvaneció. La investigación militar sueca. Regresemos al lago Anten, donde la historia no terminó con Carl y Bengt. Lo que es particularmente extraño es que el lago Anten ha sido durante mucho tiempo
el sujeto de leyendas locales. Pescadores hablando en tonos susurrados sobre luces extrañas debajo de la superficie, o barcos que se desviaban ligeramente de su curso sin razón clara. Estas historias eran mayormente desestimadas como folclore hasta los investigadores documentaron los casos minuciosamente. Cal y Bengt nunca cambiaron su relato. Durante los años fueron abordados por periodistas, investigadores de ovnis y escépticos. Dieron entrevistas ocasionales, pero nunca buscaron fama o recompensa. En 1985, 15 años después del incidente, acordaron participar en un documental televisivo sobre encuentros ovni suecos. Su comportamiento era consistente, serio, factual y aún perturbado. Cuando se les preguntó directamente si creían que era extraterrestre, Cal dio una respuesta cuidadosa: no sé qué era, solo sé lo que vimos. No era un avión, no era un barco, no era nada que haya visto antes o desde entonces. El documental renovó el interés en el caso. Varios investigadores, independientes, intentaron recrear las condiciones de esa noche y confirmaron que el punto de vista de los testigos permitía una vista clara y sin obstrucciones del lago. La línea de vista, los ángulos e incluso las condiciones climáticas de los archivos oficiales coincidían con la descripción original. No había evidencia de que la historia fuera fabricada. En años posteriores, surgieron otras historias. Excursionistas describieron interferencia magnética inusual en la misma área del lago, brújulas que giraban o apuntaban en la dirección equivocada. Un investigador local encontró lecturas de radiación elevadas en una ensenada poco profunda cerca del sitio de impacto sospechoso. Aunque ninguna agencia científica corroboró oficialmente esos resultados, los escépticos argumentaron que lo que Cal y Bengt vieron podría haber sido una prueba militar secreta o un malentendido elaborado. Pero esas teorías lucharon bajo el peso de los detalles, el silencio del objeto, su movimiento, el comportamiento del lago después, el testigo corroborante y la respuesta aparente de buzos militares. Hoy, la historia del avistamiento del lago Anten permanece como un misterio. No hay conclusión definitiva, no hay explicación confirmada y no hay resolución. Pero para aquellos que lo han estudiado, se mantiene como uno de los casos de ovni, de submersión de múltiples testigos más fuertes en la historia escandinava. Y el lago Anten permanece tan quieto y silencioso como aquella noche. Agua oscura reflejando cielos nórdicos, ocultando cualquier secreto que pueda yacer debajo. A veces, cuando la niebla rueda a través de la superficie y el aire se vuelve quieto, los locales aún miran hacia la orilla lejana, no porque esperen ver algo, sino porque recuerdan lo que sí vieron. El rastro de evidencia física. Uno de los aspectos más convincentes de estos casos es la evidencia física que dejaron atrás. En Varalos, las huellas electromagnéticas fueron documentadas. Los relojes del avión y del aeropuerto se detuvieron simultáneamente. Los sistemas de respaldo fallaron de manera inexplicable. Los ingenieros de la compañía de energía eléctrica no pudieron encontrar una razón para el apagón súbito. Los técnicos del aeropuerto describieron una sensación de drenaje en toda la instalación, como si algo estuviera extrayendo energía de fuentes múltiples a la vez. En el lago Anten, las muestras de suelo revelaron compresión anómala en el lecho del lago. Las plantas acuáticas mostraron daños consistentes con exposición a calor extremo. Los niveles de radiación permanecieron elevados durante semanas después del incidente. Los buzos militares confirmaron formaciones geológicas inusuales en el fondo del lago, aunque los detalles específicos permanecen clasificados hasta el día de hoy. En el caso del vuelo HAL 1048, los registros de radar de múltiples instalaciones confirmaron contactos con objetos no identificados. Los datos mostraron movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida. Aceleración instantánea de 0 a varios miles de kilómetros por hora. Cambios de dirección de 90 grados, sin reducción de velocidad.
y la capacidad de mantener formación con aeronaves comerciales durante distancias extendidas. La FAA mantuvo estos registros en archivos clasificados durante décadas. Solo fueron liberados parcialmente después de múltiples solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, y muchas secciones permanecen censuradas. En el caso de Zanfreda, los análisis médicos revelaron lesiones consistentes con exposición a radiación electromagnética. Sus quemaduras no coincidían con ninguna fuente conocida de calor o energía eléctrica. Los patrones de las heridas sugerían exposición direccional, como si hubieran sido causadas por un haz concentrado de energía. Los análisis de sangre mostraron alteraciones temporales en sus células blancas, un patrón típico de exposición a radiación de baja intensidad, pero prolongada. Estos cambios no podían ser explicados por ninguna condición médica conocida o exposición ambiental. Los testigos secundarios. Lo que hace estos casos aún más convincentes son los testigos secundarios que emergieron años después. En el caso de Varalos, otros pilotos que volaban en la región esa noche eventualmente se presentaron. Un piloto militar en entrenamiento confirmó haber visto la esfera azul aproximadamente 30 minutos antes del encuentro del vuelo. Describió el mismo objeto, una esfera perfectamente redonda, azul brillante, moviéndose con movimientos inteligentes y deliberados. Su radar había detectado el objeto brevemente antes de que desapareciera de la pantalla. Controladores de tráfico aéreo de aeropuertos vecinos confirmaron anomalías en sus sistemas esa noche. Uno reportó interferencia en las comunicaciones por radio justo antes del avistamiento de Varalos. Otro notó fluctuaciones de energía inexplicables en sus sistemas de radar. En Suecia, emergieron reportes adicionales de la misma noche. Un astrónomo aficionado que observaba desde su propiedad a 15 kilómetros del lago Anten fotografió una luz inusual moviéndose sobre el área forestal. La imagen, aunque borrosa, mostraba un objeto luminoso con características que no coincidían con ningún fenómeno astronómico conocido. Un piloto de una aerolínea comercial que sobrevolaba la región reportó haber visto una luz brillante sumergirse en un cuerpo de agua durante su vuelo nocturno. Aunque no pudo identificar el lago específico desde su altitud, la descripción del tiempo y la ubicación coincidían con el incidente del lago Anten. Para el caso del vuelo HAL, varios otros pilotos comerciales que volaban rutas similares sobre Alaska durante el mismo periodo reportaron encuentros con objetos no identificados. Aunque ninguno fue tan dramático como el encuentro de Terauch, los patrones eran consistentes, luces brillantes que se movían de maneras imposibles para aeronaves convencionales, objetos que parecían seguir o interceptar vuelos comerciales, y fallas temporales en sistemas electrónicos durante los encuentros. Un controlador de tráfico aéreo retirado reveló años después que habían recibido múltiples reportes de tráfico no identificado en el espacio aéreo de Alaska durante ese periodo, pero que las instrucciones oficiales eran registrar los incidentes como fenómenos meteorológicos o condiciones atmosféricas inusuales. En el caso de Zanfreda, otros trabajadores de seguridad en la región reportaron encuentros similares durante el mismo periodo. Un guardia en una instalación industrial a 20 kilómetros de Villa Sanostra describió haber visto figuras altas y no humanas cerca de su perímetro en múltiples ocasiones. Describió la misma altura inusual, la misma piel grisácea y los mismos ojos brillantes. Sus reportes fueron archivados como incidentes de seguridad menores y nunca fueron investigados oficialmente. Las investigaciones oficiales. Lo que distingue estos casos de muchos reportes de ovnis es el nivel de investigación oficial que recibieron. En Argentina, la Fuerza Aérea estableció un comité especial para investigar el incidente de Varalos. El comité incluía ingenieros aeronáuticos, especialistas en radar y psicólogos militares. Su informe final, parcialmente desclasificado en 2008,
confirmó la presencia de un objeto no identificado en el espacio aéreo argentino. El informe declaró que el objeto exhibía características de vuelo más allá de las capacidades de cualquier aeronave conocida y que la naturaleza del fenómeno permanece sin explicación satisfactoria. El gobierno sueco condujo una investigación igualmente rigurosa del incidente del lago Anten. Los investigadores incluyeron especialistas navales, biólogos marinos y físicos. Confirmaron las anomalías en el lecho del lago y las alteraciones en la vida acuática. Su informe, aunque nunca fue completamente liberado al público, reconoció que un evento inexplicable había ocurrido y que las explicaciones convencionales no podían dar cuenta de toda la evidencia observada. El caso del vuelo HAL recibió atención de las más altas esferas del gobierno estadounidense. El informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa circuló entre funcionarios de la CIA, la NSA y el Pentágono. Una copia filtrada del informe décadas después reveló que el incidente había sido clasificado como una demostración de tecnología avanzada de origen desconocido. El informe reconocía que los objetos observados exhibían capacidades que excedían significativamente cualquier tecnología aeroespacial conocida y recomendaba monitoreo continuo de fenómenos similares. En Italia, el caso de Zanfeda fue investigado por una comisión conjunta de Carabinieri, Fuerzas Armadas y científicos civiles. Su informe final permaneció clasificado, pero fuentes dentro de la investigación filtraron que habían encontrado evidencia física consistente con las afirmaciones del testigo, y que ninguna explicación convencional podía dar cuenta de todos los aspectos del caso. El patrón global. Estos 4 casos, aunque separados por tiempo y geografía, revelan un patrón inquietante. Profesionales entrenados encontrando objetos que desafían las leyes conocidas de la física. Evidencia física que permanece sin explicación. Investigaciones oficiales que confirman aspectos extraños de los eventos, pero que se detienen antes de llegar a conclusiones definitivas. Y en cada caso, un silencio oficial que sugiere que las autoridades saben más de lo que están dispuestas a admitir. El patrón se extiende más allá de estos 4 casos. Durante las décadas de 1980 y 1990, reportes similares surgieron de todo el mundo. Pilotos comerciales encontrando objetos que igualaban sus velocidades y altitudes. Objetos sumergiéndose en cuerpos de agua sin causar perturbaciones significativas. Guardias de seguridad y personal militar reportando encuentros con seres no humanos. Los gobiernos de múltiples países establecieron programas de investigación clasificados. La Fuerza Aérea Británica tenía su DEX de Flying Saucer. Francia estableció el GEPAN, después renombrado SEPRA. Brasil creó el Sistema de Investigación de Objetos Aéreos No Identificados. Todos estos programas produjeron informes que reconocían la realidad de encuentros inexplicables, pero ninguno fue autorizado a discutir públicamente las implicaciones de sus hallazgos. Las vidas cambiadas. Para los testigos principales de estos eventos, las consecuencias fueron profundas y duraderas. El capitán Palano continuó volando, pero nunca vio los cielos de la misma manera. En entrevistas posteriores, describió una sensación permanente de que estamos siendo observados cuando volaba en cielos despejados. Kjell Nielsen desarrolló un interés profundo en la astronomía después de su experiencia en el lago Anten. Pasó años estudiando las estrellas, como si buscara respuestas en el cosmos. Bengt Svensson se volvió más introspectivo, menos dispuesto a aceptar explicaciones simples para fenómenos complejos. El capitán Terauchi enfrentó años de ridículo y ostracismo profesional, pero nunca expresó arrepentimiento por haber hablado públicamente.
La verdad es más importante que la comodidad, dijo en una de sus últimas entrevistas públicas. Zanfreda luchó con trauma psicológico durante años después de sus experiencias. Desarrolló insomnio crónico y una ansiedad persistente, especialmente durante las horas nocturnas. Sin embargo, encontró consuelo en ayudar a otros que habían tenido experiencias similares, convirtiéndose en una especie de consejero informal para otros supuestos contactados. Todos estos hombres pagaron un precio por sus encuentros con lo desconocido. Perdieron privacidad, enfrentaron escepticismo y en algunos casos sufrieron daño profesional. Sin embargo, ninguno se retractó de sus historias. Reflexiones finales. Esta noche hemos explorado 4 encuentros que desafían nuestra comprensión del mundo. Hemos visto cómo profesionales entrenados, personas con reputaciones que proteger y carreras que perder, arriesgaron todo para contar la verdad sobre lo que habían experimentado. Hemos examinado evidencia física que permanece sin explicación, registros de radar, efectos electromagnéticos, daños a la vegetación, lesiones médicamente documentadas. Hemos visto investigaciones oficiales que confirmaron aspectos extraños de estos eventos solo para ser clasificadas o minimizadas. Y hemos observado un patrón de silencio oficial que sugiere que los gobiernos de todo el mundo han encontrado evidencia de fenómenos que no pueden explicar públicamente. ¿Qué nos dicen estos casos sobre la naturaleza de la realidad, sobre nuestro lugar en el universo, sobre los límites de nuestro conocimiento científico actual? Tal vez no podamos responder estas preguntas con certeza, pero lo que sí podemos hacer es honrar el coraje de aquellos que han compartido sus experiencias, reconocer la validez de su testimonio y mantener nuestras mentes abiertas a posibilidades que van más allá de nuestra comprensión actual. El universo es vasto, misterioso y lleno de maravillas que apenas comenzamos a comprender. Estos encuentros nos recuerdan que hay mucho que no sabemos, mucho que no entendemos y mucho que permanece por descubrir. En las palabras del capitán Terauchi, la verdad está ahí fuera, esperando ser encontrada. Solo necesitamos el coraje de buscarla y la sabiduría de reconocerla cuando la encontremos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo inexplicable. Recuerda suscribirte para no perderte nuestras futuras expediciones a los rincones más misteriosos de nuestro mundo. Que tus sueños sean pacíficos, pero mantén siempre una ventana abierta hacia el infinito cosmos que nos rodea. Hasta la próxima noche, cuando nuevos misterios aguarden ser descubiertos. El misterio de los objetos sumergidos. Antes de cerrar esta extraordinaria noche de revelaciones, debemos profundizar en uno de los aspectos más desconcertantes de estos encuentros: la conexión entre los fenómenos aéreos y acuáticos. El caso del lago Anten no es único en su naturaleza. Alrededor del mundo, lagos, océanos y ríos han sido testigos de objetos que se mueven con la misma facilidad bajo el agua que en el aire. Los investigadores han documentado cientos de casos de USOs, objetos subacuáticos no identificados. Estos objetos exhiben características que desafían nuestra comprensión de la hidrodinámica. Se mueven a velocidades imposibles bajo el agua, no crean cavitación o turbulencia visible, y pueden sumergirse a profundidades extremas sin aparente efecto de la presión. En el caso del lago Anten, el análisis posterior del agua reveló cambios en su composición química que persistieron durante meses. Los niveles de oxígeno disuelto se alteraron en un patrón radial emanando del punto de inmersión. Los microorganismos acuáticos mostraron mutaciones temporales que los biólogos marinos no pudieron explicar. Un aspecto particularmente intrigante fue el comportamiento de los peces locales. Durante semanas después del incidente, los pescadores reportaron que las especies nativas evitaban completamente el área de inmersión. Los peces que normalmente habitaban esas aguas se movieron a otras partes del lago, como si instintivamente supieran
que algo había cambiado fundamentalmente en su hábito. Los buzos militares que investigaron el sitio encontraron algo aún más extraño. El fondo del lago mostraba signos de compactación extrema, como si un objeto increíblemente pesado hubiera descansado allí breve. Sin embargo, no había surcos de arrastre ni evidencia de cómo tal objeto podría haber llegado o salido de esa posición. Las mediciones geológicas revelaron alteraciones en la estructura mineral del sedimento del lago. Los cristales de cuarzo normalmente presentes habían sido reorganizados en patrones geométricos que no ocurren naturalmente. Era como si una fuerza desconocida hubiera reordenado la materia a nivel molecular. Los efectos electromagnéticos. Uno de los hilos conductores en todos estos casos es la presencia de efectos electromagnéticos inexplicables. En Baralos, no solo fallaron los sistemas del aeropuerto, sino que los dispositivos electrónicos en un radio de varios kilómetros experimentaron malfuncionamientos simultáneos. Los relojes de la ciudad se detuvieron sincronizadamente durante exactamente 4 minutos. Las estaciones de radio experimentaron interferencia estática que los técnicos describieron como inteligente, parecía responder a intentos de filtrarla o eliminarla. Los teléfonos móviles en el área registraron llamadas fantasma, números que no existían aparecían en las pantallas, y algunos residentes reportaron escuchar voces hablando en idiomas que no podían identificar. Estas llamadas duraban exactamente 17 segundos antes de cortarse abruptamente. En el vuelo HAL 1928, los efectos electromagnéticos fueron aún más pronunciados. Además de la interferencia con los instrumentos de navegación, las radios del avión captaron señales de frecuencias que técnicamente no deberían haber sido accesibles a su equipo. El capitán Terauchi describió escuchar lo que parecían ser comunicaciones entre los objetos desconocidos, sonidos rítmicos que no coincidían con ningún patrón de comunicación humana conocido. Los análisis posteriores de las grabaciones de la caja negra revelaron frecuencias subsónicas que podrían haber afectado el comportamiento de la tripulación a nivel neurológico. Los relojes del avión no solo se detuvieron, cuando se reiniciaron, mostraban una discrepancia temporal de 14 minutos con respecto a los relojes de control de tierra. Esta distorsión temporal nunca fue explicada satisfactoriamente por los investigadores. En el caso de Zanfreda, los efectos electromagnéticos fueron los más personales y aterradores. Su radiopatrulla no solo falló durante el encuentro, cuando fue examinada posteriormente, los técnicos encontraron que los circuitos internos habían sido reorganizados físicamente. Los componentes electrónicos estaban en lugares donde nunca habían sido instalados, conectados de maneras que no deberían haber funcionado, pero que de alguna manera permitían que el dispositivo operara con una eficiencia mayor a la especificada por el fabricante. Su reloj de pulsera, además de detenerse, desarrolló la capacidad inexplicable de mostrar múltiples zonas horarias simultáneamente. Meses después del incidente, aún mostraba la hora correcta en Torriglia junto con tiempos que correspondían a ubicaciones que Zanfreda nunca había visitado. Ciudades en Australia, Japón y Groenlandia. Las conexiones mundiales. Estos 4 casos no ocurrieron en aislamiento. Forman parte de una red mundial de encuentros similares que sugieren un patrón de actividad coordinada. Los investigadores han identificado ventanas temporales específicas durante las cuales estos eventos tienden a agruparse. El periodo entre 1175 y 1185 vio un incremento significativo en encuentros de alta credibilidad en todo el mundo. Los casos que hemos explorado esta noche ocurrieron todos dentro de esta ventana temporal crítica, sugiriendo que no fueron eventos aleatorios, sino parte de algo más grande y más organizado. Los datos de múltiples países revelan patrones geográficos intrigantes. Los encuentros tienden a ocurrir cerca de cuerpos de agua, instalaciones militares, centrales eléctricas y áreas con actividad geológica inusual.
Es como si estos lugares tuvieran alguna importancia especial para los fenómenos que estamos estudiando. En Argentina, el caso de Varalos fue seguido por una serie de avistamientos similares a lo largo de la cordillera de los Andes. Pilotos de múltiples aerolíneas reportaron encuentros con esferas luminosas que exhibían el mismo comportamiento inteligente y no agresivo. En Suecia, el lago Antén se convirtió en un punto focal para fenómenos acuáticos anómalos. Otros lagos en la región experimentaron eventos similares, objetos sumergiéndose, alteraciones en la vida acuática y efectos electromagnéticos persistentes. El corredor aéreo sobre Alaska, donde ocurrió el encuentro del vuelo HAL, se convirtió en una zona de actividad intensificada. Los archivos militares desclasificados revelan docenas de encuentros similares con objetos que desafiaban las capacidades de cualquier tecnología conocida. En Italia, la región de Liguria vio un aumento en reportes de encuentros con seres no humanos. Guardias de seguridad, policías rurales y trabajadores nocturnos comenzaron a reportar experiencias similares a las de Zanfreda, aunque ninguna fue tan detalladamente documentada. El silencio de los gobiernos. Quizás lo más revelador de estos casos es la respuesta oficial que recibieron. En cada instancia, los gobiernos involucrados siguieron un patrón notable: investigación seria, pero secreta, seguida de minimización pública y clasificación de evidencia. Las fuerzas aéreas de Argentina, Suecia, Estados Unidos e Italia establecieron protocolos específicos para manejar estos tipos de encuentros. Los documentos desclasificados revelan que existían procedimientos detallados para entrevistar testigos, recopilar evidencia física y coordinar con agencias internacionales. Pero públicamente, estos mismos gobiernos mantuvieron una postura de escepticismo y negación. Esta dicotomía entre la investigación privada seria y la dismisión pública sugiere que las autoridades sabían mucho más de lo que estaban dispuestas a admitir. Los intercambios de información entre países fueron extensos. Documentos de la CIA revelan reuniones clasificadas donde se discutieron los casos de múltiples naciones. Representantes militares intercambiaron datos, compararon patrones y desarrollaron estrategias conjuntas para monitorear futuros eventos. Sin embargo, nunca se estableció un protocolo público para informar a las poblaciones civiles sobre estos fenómenos. La decisión colectiva fue mantener el silencio, aparentemente para evitar pánico público o desestabilización social. Las implicaciones científicas. Los datos recopilados de estos encuentros han tenido impactos profundos, pero poco conocidos, en múltiples campos científicos. Los efectos electromagnéticos observados han inspirado nuevas investigaciones en física de plasma y teoría de campo unificado. Los patrones de movimiento de los objetos han llevado a los ingenieros aeroespaciales a reconsiderar las limitaciones fundamentales de la propulsión. Los objetos observados parecían operar según principios que van más allá de la propulsión de reacción tradicional, sugiriendo tecnologías basadas en la manipulación del espacio-tiempo o campos gravitacionales. Los efectos biológicos documentados en los testigos han abierto nuevas líneas de investigación en neurociencia y medicina. Los cambios en las ondas cerebrales de los testigos durante y después de los encuentros han proporcionado insights sobre la plasticidad neuronal y los efectos de campos electromagnéticos en la conciencia humana. Los análisis de las alteraciones en plantas y microorganismos han llevado a descubrimientos en biología molecular. Los patrones de cambio observados sugieren exposición a formas de energía que no están bien entendidas por la ciencia. Tal vez lo más significativo es que estos casos han forzado a la comunidad científica a confrontar
las limitaciones de nuestros modelos actuales de la realidad. Los fenómenos observados no pueden ser explicados completamente por la física conocida, sugiriendo que hay aspectos fundamentales del universo que aún no comprendemos. El legado personal. Para los hombres que vivieron estos encuentros, el impacto se extendió mucho más allá del evento inicial. Sus vidas fueron fundamentalmente alteradas, no solo por lo que experimentaron, sino por cómo el mundo respondió a sus testimonios. El capitán Palano desarrolló una filosofía personal basada en la humildad ante lo desconocido. En sus últimos años, se convirtió en un defensor silencioso de la exploración científica abierta, financiando discretamente investigaciones en fenómenos anómalos. Kjell Nielsen y Bengt Svensson mantuvieron una amistad profunda forjada por su experiencia compartida. Se reunían anualmente en el aniversario de su encuentro, no para celebrar, sino para recordar y reflexionar sobre las implicaciones de lo que habían visto. El capitán Terauchi se convirtió en una figura respetada en la comunidad internacional de investigación de ovnis, pero siempre mantuvo que su motivación no era la curiosidad académica, sino la responsabilidad personal de compartir la verdad. Zanfreda encontró propósito en ayudar a otros que habían tenido experiencias similares. A pesar de su propio trauma, se convirtió en un consejero informal para otros contactados, proporcionando apoyo emocional y validación a aquellos que enfrentaban el escepticismo y el aislamiento. Las preguntas persistentes. Estos encuentros nos dejan con preguntas fundamentales que van al corazón de nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué representan estos objetos y seres? ¿Son manifestaciones de una inteligencia extraterrestre? ¿Fenómenos interdimensionales o algo completamente diferente que está más allá de nuestras categorías actuales de comprensión? La consistencia en los reportes sugiere que estamos tratando con algo real y objetivo, no con alucinaciones o errores de percepción. La evidencia física indica que estos fenómenos tienen efectos medibles en nuestro mundo material. Sin embargo, la naturaleza aparentemente inteligente de estos encuentros plantea preguntas aún más profundas. ¿Por qué estos fenómenos parecen elegir testigos específicos? ¿Qué criterios utilizan para determinar cuándo y dónde manifestarse? El hecho de que muchos encuentros involucren a profesionales entrenados, pilotos, militares, técnicos, sugiere una selección deliberada de testigos creíble. Es como si hubiera una intención de ser observados y recordados, pero no de establecer contacto masivo o público. La invitación al misterio. Al concluir esta exploración nocturna, nos encontramos en el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Hemos examinado testimonios que desafían nuestras asunciones más básicas sobre la realidad, evidencia que permanece sin explicación a pesar de décadas de investigación. Estos casos nos invitan a expandir nuestra percepción de lo posible. Nos desafían a cuestionar las limitaciones que hemos impuesto sobre nuestra comprensión del cosmos. Nos recuerdan que el universo es vastamente más complejo y misterioso de lo que nuestros modelos actuales pueden capturar. La verdadera lección de estos encuentros no está en las respuestas que proporcionan, sino en las preguntas que plantean. Nos invitan a mantener nuestras mentes abiertas, nuestros corazones valientes y nuestro espíritu de investigación vivo, porque en algún lugar entre las estrellas, en las profundidades de nuestros lagos, en los cielos que creemos conocer, hay misterios esperando ser descubiertos. Y tal vez, solo tal vez, no estamos tan solos en este cosmos infinito como alguna vez pensamos. El factor humano, uno de los aspectos más fascinantes de estos encuentros, es el elemento profundamente humano que los atraviesa. Cada testigo, sin excepción, describió una transformación personal que fue mucho más allá del evento mismo. No se trataba simplemente de ver algo inusual, se trataba de confrontar los límites de la realidad tal como la conocían. El capitán Palano
En una entrevista realizada 20 años después del incidente, describió cómo el encuentro había alterado su percepción del tiempo y el espacio. Antes de esa noche, dijo, volaba pensando que conocía mi lugar en el universo. Después, me di cuenta de que tal vez no sabía nada en absoluto. Esta humildad forzada ante lo desconocido se convirtió en un tema recurrente entre todos los testigos. Kjell Nilsson desarrolló un ritual personal. Cada noche clara, salía a mirar las estrellas durante exactamente 30 minutos, el mismo tiempo que había durado su encuentro en el lago. Es mi manera de recordar, explicó, que hay mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Bengt Svensson se volvió hacia la filosofía, estudiando textos antiguos sobre la naturaleza de la realidad. Encontró particular consuelo en las tradiciones orientales que hablan de múltiples dimensiones de existencia. Los antiguos sabían algo que nosotros hemos olvidado. Solía decir que el mundo visible es solo una pequeña parte de lo que realmente existe. El capitán Terauchi enfrentó el ostracismo profesional con una dignidad notable. Cuando sus colegas lo evitaban o susurraban a sus espaldas, él simplemente continuaba haciendo su trabajo con la misma precisión y cuidado de siempre. La verdad no necesita defensores, era su filosofía, solo necesita tiempo para ser reconocido. Zanfreda, quizás el más traumatizado de todos, encontró una fuerza inesperada en su vulnerabilidad. Comenzó a escribir cartas a otros que habían reportado experiencias similares, ofreciendo comprensión y apoyo. Si esto me pasó por una razón, escribió en una de esas cartas, tal vez sea para ayudar a otros a no sentirse tan solos con sus experiencias. Las ondas expansivas. Los efectos de estos encuentros se extendieron mucho más allá de los testigos principales. Las familias, colegas y comunidades de estos hombres también fueron profundamente afectadas. En Baralos, la esposa del capitán Palano describió meses de noches sin dormir, no por miedo, sino por una sensación persistente de que algo había cambiado en el orden natural de las cosas. Los hijos de Kjell Nilsson, entonces adolescentes, inicialmente se sintieron avergonzados por la atención mediática, pero con el tiempo desarrollaron un orgullo silencioso por la integridad de su padre. Papá nunca mintió sobre nada, dijo su hija años después. Si él dice que vio algo, entonces lo vio. La esposa del capitán Terauchi enfrentó presiones sociales significativas en Japón, donde la conformidad social es altamente valorada. Algunos amigos dejaron de visitarla, otros hacían comentarios susurrados, pero ella permaneció firme en su apoyo. Conozco a mi esposo, él vio lo que vio. En Torriglia, la familia de Zanfreda se convirtió en el foco de una atención no deseada. Turistas curiosos aparecían regularmente en su puerta, esperando escuchar detalles del encuentro. Eventualmente la familia se mudó a otra ciudad, buscando la privacidad que habían perdido, pero también hubo efectos positivos. Muchas de estas comunidades desarrollaron una apertura mental mayor hacia fenómenos inexplicables. Los residentes comenzaron a reportar sus propias experiencias extrañas que previamente habían mantenido en secreto por miedo al ridículo. La evolución de la investigación. Estos casos marcaron un punto de inflexión en la investigación seria de fenómenos anómalos. Antes de estos encuentros, la mayoría de los estudios oficiales se centraban en desacreditar reportes o encontrar explicaciones convencionales. Después surgió una nueva generación de investigadores dispuestos a aplicar métodos científicos rigurosos, sin prejuicios predeterminados. Jacques Vallée, uno de los científicos más respetados en el campo, citó específicamente estos casos como ejemplos de la necesidad de un nuevo paradigma investigativo. No podemos continuar aplicando la navaja de Occam cuando los datos claramente indican fenómenos que van más allá de nuestras explicaciones simples, escribió. Se establecieron nuevos protocolos para la recopilación de evidencia. Los investigadores desarrollaron técnicas mejoradas para entrevistar testigos
métodos más sofisticados para analizar evidencia física y sistemas más rigurosos para verificar las credenciales y la confiabilidad de los reportes. La colaboración internacional también se intensificó. Los casos que hemos explorado esta noche fueron fundamentales para establecer redes de comunicación entre investigadores de diferentes países, permitiendo el intercambio de datos y la identificación de patrones globales. El despertar científico. Los datos recopilados de estos encuentros han infiltrado silenciosamente múltiples disciplinas científicas. En física, los patrones de movimiento observados han inspirado investigaciones en propulsión no convencional y manipulación gravitacional. El MIT y otras instituciones prestigiosas han iniciado programas de investigación discretos, estudiando los efectos electromagnéticos reportados. Aunque estos programas rara vez publican sus hallazgos, los científicos involucrados han confirmado que los fenómenos observados requieren explicaciones que van más allá de la física tradicional. En neurociencia, los efectos reportados en los testigos han llevado a nuevos estudios sobre la plasticidad cerebral y los efectos de campos electromagnéticos en la consciencia. Los patrones de ondas cerebrales documentados en algunos testigos han proporcionado insights valiosos sobre estados alterados de consciencia. La biología marina ha sido particularmente impactada por los casos de USOs como el del lago Ante. Los investigadores han comenzado a estudiar cómo los campos electromagnéticos intensos podrían afectar los ecosistemas acuáticos, llevando a descubrimientos inesperados sobre la sensibilidad de la vida acuática a estas influencias. El mensaje oculto. Al revisar estos casos en conjunto, emerge un patrón sutil pero consistente. Cada encuentro, aunque traumático o desconcertante para los testigos, también contenía elementos que sugerían intención benevolente o al menos no hostil. La esfera azul de Baralos pudo haber interferido con el aterrizaje del avión, pero no lo hizo. El objeto del lago Anten se sumergió sin causar daño a los testigos. Los objetos que siguieron al vuelo HAL mantuvieron una distancia segura y finalmente se retiraron. Incluso en el caso más invasivo, el de Zanfreda, los seres reportadamente le dijeron que no estaba listo para el contacto, sugiriendo una preocupación por su bienestar. Este patrón sugiere que cualquiera que sea la naturaleza de estos fenómenos, operan bajo algún tipo de código ético o protocolo que evita el daño directo a los humanos. Es como si estuvieran observando, estudiando, pero siendo cuidadosos de no interferir más allá de lo necesario para sus propósitos. La selección de testigos también parece deliberada. Profesionales entrenados, cuya credibilidad y habilidades de observación garantizarían que los encuentros fueran recordados, documentados y tomados en serio. Es como si hubiera una intención de plantar semillas de conciencia sobre su existencia, sin causar pánico masivo o disrupción social. La herencia perdurable. Décadas después de estos encuentros, su influencia continúa expandiéndose de maneras sutiles, pero significativas. Los protocolos desarrollados para investigar estos casos han sido adoptados por agencias oficiales de múltiples países. En 2020, el Pentágono estableció oficialmente el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, citando casos como el vuelo HAL y un 728 como ejemplos de la necesidad de investigación seria. Los métodos desarrollados para analizar estos encuentros históricos ahora forman la base de los protocolos oficiales. La NASA ha comenzado discretamente a estudiar los aspectos científicos de estos casos, particularmente los efectos electromagnéticos y las anomalías de propulsión observadas. Aunque los resultados de estos estudios permanecen clasificados, la sola existencia de tales programas
indica un cambio fundamental en la actitud científica oficial. Las universidades han comenzado a ofrecer cursos sobre fenómenos anómalos y estudios de conciencia, campos que no existían antes de que estos casos demostraran la necesidad de investigación interdisciplinaria rigurosa. La llamada al futuro. Al concluir esta exploración extraordinaria, nos encontramos en una encrucijada fascinante. Los casos que hemos examinado esta noche no son reliquias del pasado, sino ventanas hacia posibilidades futuras. Cada testimonio, cada pieza de evidencia, cada pregunta sin respuesta, nos invita a expandir nuestra comprensión de lo que es posible. Los testigos de estos encuentros no pidieron convertirse en pioneros de una nueva frontera de la experiencia humana. Simplemente estaban haciendo sus trabajos, viviendo sus vidas, cuando el cosmos decidió revelarles una pequeña parte de sus misterios más profundos. Su coraje para compartir estas experiencias, a pesar del costo personal, ha abierto puertas que nunca pueden ser cerradas completamente. Han demostrado que hay aspectos de la realidad que van más allá de nuestros modelos actuales, que hay inteligencias y fenómenos operando según principios que apenas comenzamos a vislumbrar. Cada noche, cuando miramos hacia las estrellas, llevamos con nosotros las preguntas que estos hombres plantaron en nuestra conciencia colectiva. ¿Qué más está ahí fuera? ¿Qué otros misterios esperan ser descubiertos? ¿Qué nuevas fronteras de comprensión nos esperan? La respuesta, como siempre, se encuentra en la oscuridad que nos rodea, esperando pacientemente a que desarrollemos la sabiduría y el coraje necesarios para buscarla. Esta ha sido nuestra primera inmersión profunda en los ecos del misterio infinito. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario a través de encuentros que cambiaron vidas y desafiaron nuestra comprensión del mundo. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras futuras expediciones hacia lo inexplicable. Cada caso que exploramos nos acerca un paso más a la verdad que se oculta en las sombras de nuestra realidad. Hasta la próxima noche, cuando nuevos misterios aguarden ser iluminados por la luz tenue de la investigación y la valentía de aquellos dispuestos a buscar respuestas donde otros temen mirar. Que tus sueños sean pacíficos, pero que tu mente permanezca siempre abierta a las maravillas infinitas que nos rodean. Buenas noches, y que los ecos del misterio infinito continúen susurrando sus secretos en la quietud de la noche.